Columbine, Colorado, un suburbio aparentemente perfecto, donde la vida transcurría tranquila entre casas con jardines, calles anchas y familias de clase media. En el centro de esa comunidad estaba Columbine High School, casi 2000 estudiantes, equipos deportivos, bailes escolares, exámenes y pasillos llenos de taquillas metálicas, un instituto como cualquier otro en Estados Unidos, pero el 20 de abril de 1999, ese lugar dejó de ser un simple instituto. Ese día, Columbine se convirtió en sinónimo de terror. Dos estudiantes caminaban cada día por esos pasillos, Eric Harris y Dylan Klebold. Eric, 18 años, inteligente, ingenioso y con talento para la informática, pero detrás de esa fachada había un joven lleno de rabia. En sus diarios y en su página web escribía sobre odio, violencia y destrucción. Soñaba con ser recordado, incluso si eso significaba destruirlo todo. Dylan, 17 años, más reservado, tímido y con una profunda sensación de vacío. Sus escritos estaban cargados de tristeza y pensamientos suicidas. Veía el mundo como un lugar en el que nunca encajaría. No eran populares, sufrieron burlas y aislamiento, se refugiaban el uno en el otro. Eric era la furia, Dylan la melancolía. Juntos se convirtieron en una mezcla letal. En secreto, comenzaron a planear algo impensable. Durante meses, compraron armas ilegalmente con la ayuda de un conocido. Consiguieron una escopeta recortada, una carabina semiautomática y pistolas. Fabricaron bombas caseras con tanques de propano. El plan era devastador. Primero, detonar explosivos en la cafetería. Después, disparar contra los supervivientes. Finalmente, enfrentarse a la policía y morir en el intento. Querían superar cualquier matanza anterior. Querían dejar una marca en la historia. El 20 de abril de 1999, pusieron en marcha su plan. Ese martes amaneció soleado. Los estudiantes llegaron como siempre. Algunos charlaban en los pasillos, otros almorzaban temprano en la cafetería y otros esperaban las clases de la mañana. A las 11:10, dos coches entraron al aparcamiento del instituto. De ellos bajaron Eric y Dylan. Llevaban largos abrigos negros que ocultaban las armas, y en sus mochilas, las bombas. Caminaron con calma, colocaron los explosivos en la cafetería. Si todo salía bien, explotarían a las 11:17. Las 11:17 llegaron, y nada pasó. Las bombas fallaron. En ese momento, los dos decidieron improvisar y sacaron las armas. A las 11:19, en la entrada oeste, un grupo de estudiantes conversaba tranquilamente. De pronto, los disparos retumbaron. Rachel Scott, de 17 años, fue asesinada en el acto. Su compañero Richard Castaldo cayó herido de gravedad. La confusión se convirtió en pánico. Los gritos llenaron los pasillos. Algunos pensaban que era una broma, hasta que vieron la sangre. Eric y Dylan avanzaban disparando a todo aquel que se moviera. 11:22. Entraron a la biblioteca. Allí, más de 50 estudiantes intentaban esconderse bajo las mesas. Lo que ocurrió en ese lugar fue una auténtica escena de pánico. Los agresores caminaban entre las mesas, riendo, burlándose y apuntando a los escondidos. Algunos rezaban, otros lloraban en silencio. Eric y Dylan disparaban sin piedad. En pocos minutos, 10 jóvenes murieron allí dentro. Otros sobrevivieron gracias al azar. Los miraban a la cara, pero decidían dejarlos vivir. Durante casi 7 minutos, la biblioteca fue un campo de ejecución. Mientras tanto, profesores y alumnos bloqueaban puertas, escapaban por ventanas o se encerraban en los baños. La policía ya rodeaba la escuela, pero los protocolos eran distintos en 1999. Los agentes no entraron de inmediato, y el tiroteo continuaba dentro. Eric y Dylan lanzaron pequeñas bombas caseras por los pasillos. Algunas apenas explotaban, pero mantenían el terror vivo. Disparaban a las ventanas, a los techos, a los pasillos vacíos. No parecía un ataque organizado, sino una demostración de caos absoluto. Llegaron las 12 del mediodía. Tras casi una hora de horror, volvieron a la biblioteca. La policía ya estaba en posición, no tenían salida. Se miraron, y sin decir una palabra, se quitaron la vida. Eric Harris y Dylan Klebold murieron allí mismo, rodeados de sangre, humo y silencio. El ataque dejó 13 muertos, 12 estudiantes y un profesor, además de más de 20 heridos. La escuela se convirtió en una escena de guerra. Los padres esperaban afuera, desesperados por saber si sus hijos seguían con vida. El mundo entero miraba con horror lo que estaba ocurriendo en un suburbio que, hasta ese día, parecía un lugar seguro. La masacre fue transmitida en directo por televisiones de todo el mundo. Las imágenes de estudiantes escapando por las ventanas se grabaron en la memoria colectiva. Columbine abrió un debate nacional.
cómo dos adolescentes consiguieron armas de guerra, qué papel jugó el bullying, cómo pasó desapercibido su plan durante meses. Pero lo más inquietante fue otra cosa. Columbine se convirtió en inspiración para futuros atacantes. El eco del tiroteo resonó en los años siguientes en otros institutos y en otras ciudades. Hoy, el nombre de Columbine ya no evoca un lugar, es un símbolo oscuro, un recordatorio de cómo el odio, la tristeza y la desesperación pueden destruirlo todo en cuestión de minutos. Blacksburg, Virginia, una pequeña ciudad universitaria en medio de las montañas Apalaches, un lugar tranquilo, de cafeterías llenas de estudiantes, bibliotecas abiertas hasta tarde y calles que parecían seguras. En el corazón de esa ciudad estaba la Virginia Tech, una de las universidades públicas más grandes de Estados Unidos. Más de 25.000 alumnos, edificios de piedra gris que parecían castillos góticos y un campus que funcionaba como una ciudad dentro de otra ciudad. Era un lugar que inspiraba orgullo y confianza, hasta que el 16 de abril de 2007 se convirtió en escenario de la peor masacre escolar en la historia del país. El responsable fue Seung-Hui Cho, un estudiante de 23 años. Había nacido en Corea del Sur y llegó a Estados Unidos siendo un niño. Creció en Virginia, en una familia trabajadora que nunca imaginó lo que ocurriría después. Desde pequeño mostró señales preocupantes, casi no hablaba, evitaba mirar a los ojos, sufría de mutismo selectivo, en público su voz se apagaba. Los compañeros lo llamaban el chico silencioso. Con los años, el silencio se mezcló con la oscuridad. Cho fue diagnosticado con ansiedad y depresión mayor. En la universidad, estudiaba literatura inglesa, pero sus trabajos inquietaban a los profesores, historias sangrientas, violencia extrema, odio visceral. Algunos docentes alertaron, pero la burocracia y las leyes de privacidad impidieron que la universidad interviniera de verdad. Había señales claras. En 2005, un estudiante lo denunció por acoso, un juez lo declaró mentalmente inestable y fue internado brevemente en un hospital, y aún así, 2 años más tarde, logró comprar armas legalmente. Mientras tanto, en su dormitorio se aislaba, escribía en su diario, grababa vídeos insultando al mundo, decía sentirse víctima de una sociedad corrupta y soñaba con vengarse. Era lunes, 16 de abril de 2007. Amaneció como un día cualquiera en el campus. Miles de estudiantes caminaban hacia clases, cafés y bibliotecas. Pero a las 7:15 de la mañana, Cho entró en su dormitorio del campus, disparó contra 2 estudiantes y los mató. Luego, se marchó como si nada. En lugar de huir, volvió a su habitación. Allí preparó un paquete con vídeos y escritos llenos de odio. Lo envió por correo a la cadena NBC. En esas grabaciones aparecía con armas en la mano, diciendo frases como «Ustedes me obligaron a hacer esto. Ustedes han derramado mi sangre». Mientras tanto, la universidad no comprendía aún la magnitud del peligro. Creían que los disparos iniciales eran un incidente aislado. Las clases continuaban con normalidad. 2 horas después, Cho volvió a actuar. A las 9:40 de la mañana, Cho entró en el edificio Norris Hall, donde se impartían clases de ingeniería. Antes de disparar, encadenó las puertas con cadenas y candados. Quería atrapar a todos dentro, y entonces comenzó la matanza. Cho recorría aulas y pasillos, disparando sin piedad con 2 pistolas semiautomáticas. Estudiantes y profesores intentaban bloquear las puertas con mesas y sillas. Algunos saltaban por las ventanas desde el 2.º piso para salvar la vida. El caos era absoluto. Los gritos se mezclaban con los disparos. Las llamadas al 911 llegaban una tras otra. En medio del horror hubo actos heroicos. El profesor Liviu Librescu, un sobreviviente del Holocausto, sostuvo la puerta de su aula con su propio cuerpo. Mientras Cho disparaba contra él, sus alumnos escapaban por las ventanas. Librescu murió, pero salvó a decenas de jóvenes. Otro profesor, Lou Ganathan, intentó proteger a sus estudiantes. Fue asesinado en su aula. Durante más de 10 minutos, Norris Hall fue una trampa mortal. A las 9:50, la policía llegó al edificio. Rompieron las cadenas de las puertas y comenzaron a entrar. Cho escuchó a los agentes acercarse y entonces se disparó a sí mismo. La masacre había terminado. En menos de 12 minutos, dentro de Norris Hall, había asesinado a 30 personas. Sumadas a las 2 primeras víctimas del dormitorio, el total fue de 32 muertos y más de 20 heridos. Era, y sigue siendo, el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos. La tragedia sacudió al país. ¿Cómo alguien diagnosticado como mentalmente inestable pudo comprar armas tan fácilmente? ¿Cómo una universidad tan grande no pudo detener lo que ya había mostrado durante años? Las grabaciones que Cho envió a la NBC salieron a la luz días después. En ellas,
insultaba a sus compañeros, al gobierno y al mundo entero. Decía ser víctima de los ricos y los poderosos. Se mostraba como un mártir, cuando en realidad había destruido decenas de vidas inocentes. Blacksburg, que hasta ese momento era un refugio de estudiantes y familias, quedó marcado para siempre. Cada rincón del campus, cada pasillo de Norris Hall, recuerda aquel 16 de abril de 2007. Newton, Connecticut, una ciudad pequeña, pintoresca y de apenas 27.000 habitantes. Un lugar que parecía sacado de una postal, casas blancas con jardines cuidados, calles tranquilas y niños jugando en bicicleta. En el centro de esa calma estaba la escuela primaria Sandy Hook, un edificio de ladrillo rojo, rodeado de árboles, con aulas decoradas con dibujos y pizarras llenas de letras y números. Allí estudiaban alrededor de 600 niños, entre 5 y 10 años. Era un lugar que representaba la inocencia, hasta que el 14 de diciembre de 2012, la inocencia se rompió para siempre. El responsable fue Adam Lanza, un joven de 20 años. Desde pequeño había mostrado conductas inquietantes, sufría de trastorno del espectro autista y ansiedad severa. Detestaba el contacto humano, apenas hablaba, y en su adolescencia desarrolló obsesiones con armas y tiroteos masivos. Su madre, Nancy Lanza, era su principal cuidadora. Vivían juntos en una casa amplia a las afueras de Newtown. Nancy, una entusiasta de las armas, tenía en casa varias pistolas y rifles que guardaba legalmente. Creía que enseñarle a disparar era una forma de acercarse a su hijo, pero Adam no buscaba conexión. Pasaba horas encerrado en su habitación, jugando a videojuegos violentos y navegando por foros oscuros en internet. Se obsesionó con la idea de superar en brutalidad a otros asesinos. Su salud mental se deterioraba. Era incapaz de mantener una vida normal, de estudiar, de trabajar, de socializar. Su madre intentó ayudarlo, pero sin darse cuenta, también le dio las armas que usaría para cometer la tragedia. El 14 de diciembre de 2012, Adam Lanza se levantó temprano, tomó los rifles y pistolas de su madre y antes de salir de casa, la mató de un disparo en la cabeza mientras dormía. Después, condujo hacia la escuela primaria Sandy Hook. Iba vestido de negro, con chaleco antibalas, cargadores y un rifle semiautomático Bushmaster XM15. Era las 9:30 de la mañana. Al llegar, rompió una ventana junto a la entrada principal para acceder al edificio. El sonido de los cristales alertó a la directora y a la psicóloga escolar, que se acercaron a ver qué ocurría. Ambas fueron las primeras en morir. Lanza avanzó por los pasillos, disparando contra cualquiera que se encontraba. Entró a las aulas de primer grado, donde niños de apenas 6 y 7 años estaban comenzando el día. El terror fue absoluto. Algunos maestros intentaron proteger a sus alumnos, escondiéndolos en armarios o baños. Otros trataron de enfrentarse a él con sus propios cuerpos. La maestra, Victoria Soto, de 27 años, escondía a los niños en un armario y mintió, diciendo que su clase estaba vacía. Adam Lanza no le creyó y la asesinó, pero gracias a ella, varios pequeños lograron sobrevivir. En otra clase, la maestra Kaylin Roach encerró a 15 niños en un baño diminuto y les susurró que permanecieran en silencio. Todos fueron rescatados más tarde con vida. Durante menos de 11 minutos, Adam Lanza disparó más de 150 balas. Asesinó a 20 niños de entre 6 y 7 años y a 6 adultos. La mayoría murió en sus aulas, sin tener siquiera la oportunidad de escapar. La policía llegó rápidamente tras recibir las primeras llamadas de emergencia. Cuando Adam escuchó a los agentes aproximarse, se disparó a sí mismo en la cabeza dentro de un aula. La masacre había terminado, en total 27 víctimas inocentes y el propio atacante. La masacre de Sandy Hook reabrió con fuerza el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Se propusieron leyes más estrictas, pero la presión política y la influencia de la Asociación Nacional del Rifle impidieron grandes cambios. Mientras tanto, la comunidad de Newtown se convirtió en símbolo de dolor, pero también de resistencia. Las familias de las víctimas crearon fundaciones, marchas y movimientos para exigir que algo así no volviera a ocurrir. Hoy, más de una década después, la escuela Sandy Hook ya no existe. Fue demolida y en su lugar se levantó un nuevo edificio, pero para quienes perdieron a alguien ese día, ninguna reconstrucción puede borrar el vacío. Estos 3 tiroteos escolares marcaron para siempre la historia de Estados Unidos, dejando una huella imborrable en las víctimas, las familias y toda la sociedad. Recordarlos no es solo mirar al pasado, sino también reflexionar sobre la importancia de la prevención, la educación y la búsqueda de soluciones para que tragedias como estas no se repitan. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo en Catastróficas Desdichas.